Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro fenomenal. Ya estoy de regreso aquí en Kazajistán, ya estoy en casita. Así que hoy vamos a hablar aquí en tu canal Isaac Real de un tema que me han venido preguntando muchos amigos cercanos, y es por qué extraño y cuáles son las cosas que extraño de Kazajistán mientras estoy en otros países y específicamente en este caso en España, en la ciudad de Barcelona, que según la lógica de muchas personas debería sentirme más a gusto, teniendo en cuenta que la cultura es mucho más parecida y más cercana a mi cultura latinoamericana, a mi cultura cubana. Sin embargo, les comentaré que es todo lo contrario. Entonces, en este video les voy a contar cuáles fueron esas cosas que me hicieron extrañar tanto mi casa y que me hicieron querer regresar pronto aquí a Kazajistán. Y nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Vamos a hablar de la seguridad y la tranquilidad en la calle. A ver, entiendo que España es un país bastante seguro, es un país donde se vive con mucha tranquilidad, y la ciudad de Barcelona quizás no es la más segura, ya que no está entre los pueblos que podamos decir que si tienen una vida más tranquila. Al ser una metrópolis hay mucho movimiento y hay algo en contra. Yo he ido a España varias veces y a Barcelona varias veces también, pero me percaté en esta ocasión de que la criminalidad, sobre todo lo que son los robos, han aumentado muchísimo. Puedo decir que ahora mismo el metro es un lugar en el cual tienes que estar constantemente vigilando tu bolsa, las mujeres su cartera, quizás el teléfono. No puedes estar simplemente tranquilo, relajado, sentado mirando el teléfono. Puedes mirarlo, pero tienes que estar siempre con los dos ojos muy atentos, izquierda, derecha, que alguien puede de momento robarte el celular y mandarse a correr en el momento que la puerta se abre. Bueno, muchas cosas que realmente no son muy agradables, y esa sensación de que puedes no estar seguro en 100% ha aumentado. Claro que si comparas España con otros países del mundo, hay muchos que son peor. Estamos claros, no estoy diciendo que España sea un lugar hoy muy peligroso, pero en comparación con el nivel de tranquilidad, con el nivel de seguridad y que se vive en Kazajistán, tanto sea de día, de noche, caminando por sus calles, estén alumbradas, estén oscuras, realmente es totalmente diferente. Así que eso es algo que extrañé bastante estando en Barcelona. Una cosa que también extrañé bastante, y imagino que esto tenga que ver con el nivel social, ¿no? Vamos a decirlo, económico de cada quien, es los precios. Es que lógicamente estamos hablando de Europa y los precios son muy elevados en comparación con esta zona de Eurasia, pero simplemente allá el dinero se me va muy rápido. Siento que por cualquier cosa que es muy pequeña estoy gastando mucho dinero. Y un ejemplo principal es el hecho, por ejemplo, las medicinas. Yo padezco de presión alta y tengo un medicamento para la hipertensión que en España, en las farmacias más baratas, me costaba 20 euros. Sin embargo, ese mismo paquete con la misma cantidad de tabletas o de pastillas, aquí en Kazajistán, en el equivalente serían 10 euros. Estamos hablando de la mitad. Yo sé que este tema es más complicado, ¿no? Teniendo en cuenta de que si hay que tomar a relucir lo que es el salario. Lógicamente los salarios en Europa, en España, son más altos y eso también determina. Pero aún así, te puedo decir que yo, haciendo mi pequeño estudio, con una X cantidad de dinero equivalente a un salario medio en España y equivalente al salario medio de Kazajistán, le puedo decir que me alcanza más el dinero en Kazajistán. Así que en ese sentido, incluso si vas a comer a un lugar, a una cafetería, a un restaurante, es mucho, pero mucho más caro España, y eso es algo que extrañé de Kazajistán. Otra cosa que para mí es muy importante, e imagino que esto puede deberse a los años que llevo viviendo ya en este país y me he adaptado mucho a su naturaleza y me he vuelto una persona muy de montañas, de senderismo, de lo que es esta cultura ambiental, y puedo decirte que Barcelona, bueno, sí, tiene algo que no tiene Kazajistán, que son las playas. En ese sentido está muy bien, pero si quieres tener ese tipo de paseo, lo que es al aire libre, en montañas, no digo que no puedas encontrar nada en Barcelona, se puede encontrar, pero no es tan típico como aquí. Aquí es algo muy sencillo como tomar un bus o tomar un taxi, 20 minutos, máximo media hora, y ya estás en las montañas, y es algo muy, muy cotidiano. La naturaleza está muy cerca de la ciudad y es algo que realmente, teniendo en cuenta mi estilo de vida, extrañé mucho. Otra cosa que me sorprendió, realmente me sorprendió, porque la lógica indicaría que al ser un país europeo,
todo lo que tenga que ver con los trámites, todo lo que tenga que ver con la burocracia, estaría más agilizado. Incluso las páginas gubernamentales con las que puedes hacer documentos serían mucho más fáciles. Y me topé con algo que no es así. Teniendo en cuenta incluso que Kazajistán es un país capitalista, independiente, pero que en su pasado fue un país soviético. Y muchas personas quizás pensarán que podría todavía tener un poco de aquello y tener toda esa burocracia y todo ese problema característico de los sistemas comunistas, ¿no? Vamos a decirlo así, socialistas. Pero nada más lejos de la verdad. Increíblemente, en España, para solicitar cita previa, para hacer muchos trámites, para muchos documentos, es un rollo. Como decimos algunos, un follón. Es muy difícil porque tienes que estar pidiendo citas previas que normalmente casi nunca hay. Si llegas a cualquier comisaría o a cualquier lugar a hacer una gestión y no tienes cita previa, pues tienes que hacer una fila, como decimos en Cuba, una cola grandísima, y quizás con suerte te atiendan o quizás no. Incluso las páginas para hacer muchos documentos te ponen muchas trabas de que tienes que tener esto, tienes que buscar lo otro. Y como que aquí en Kazajistán todo está más optimizado, más automatizado. Y en ese sentido es bastante sencillo resolver. Si quieres ir a hacer un documento lo puedes hacer por internet, pero si quieres hacerlo presencial no necesitas ningún tipo de cita previa. Simplemente vas, haces tu fila y ese día tú sales con tu documento o con tu servicio hecho, aunque el documento tengas que esperar unos cuantos días. Increíblemente es algo en lo que en Kazajistán es mucho más fácil, y yo que esta vez tuve que hacer varios documentos en España, les puedo decir que realmente fue bastante tedioso y es algo que quizás se podría mejorar y algo específicamente que extrañé de Kazajistán. Otra cosa fundamental, la limpieza en los espacios públicos. Es increíble que tú dirías, bueno, España, uno de los países más visitados del mundo, el nivel de limpieza debería ser impecable, pero no es así, sobre todo en los lugares donde hay mucho turismo, por ejemplo, Barrio Gótico y muchos de estos lugares. En la calle puedes encontrar basura, puedes encontrar suciedad, gente que se orina en lugares determinados. No existe esa limpieza tan a fondo como si puedes encontrar, y no solo en Kazajistán, sino en esta zona del mundo. Incluso me sorprendió mucho en un viaje que tuve a Uzbekistán, cómo desde las 4 o 5 de la mañana están las personas limpiando toda la ciudad. Es algo increíble. Así que eso es otra cosa que extrañé bastante, el nivel de limpieza que puedes encontrar y disfrutar aquí en Kazajistán y específicamente en la ciudad de Almaty, porque es en la que yo vivo. Otra cosa es la tranquilidad mental. O sea, en el tema emocional te puedo decir que el ritmo de las ciudades son totalmente diferentes. Claro, comprendo que Barcelona viene siendo una metrópolis, una ciudad con mucho turismo, con mucha gente, se vive muy rápido, muy acelerado. Mientras que en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, vives más tranquilo. También es una metrópolis, pero con un ritmo totalmente diferente. No estás corriendo todo el tiempo. Incluso si quieres encontrarte con una persona, por ejemplo, a tomarte un café, a conversar, en España sientes, y cuando digo en España me refiero a mi experiencia personal en Barcelona. Podrán haber muchas ciudades, muchos otros pueblos donde se vive diferente. Y de hecho, España es bastante popular en ser una ciudad donde las personas viven con mucha tranquilidad. Pero específicamente en Barcelona te puedo decir que las personas viven corriendo completamente, no les alcanza el tiempo para nada. Si se encuentran a tomarse un café o algo, es algo rapidito, no hay mucho tiempo para compartir. Por lo general los temas son bastante banales a la hora de conversar. Yo no sentí esa profundidad y eso es algo que también extrañé bastante de Kazajistán. Puedes sentarte a tomarte un café tranquilo sin estar pensando tanto en el tiempo. Comprendo que lógicamente muchas cosas dependen de tu trabajo, de muchas cosas, pero es que aún así, aún cuando no tienes trabajo, un día de descanso, es que el nivel de la velocidad que se vive en la ciudad es totalmente distinto. Con el clima, ya esto tiene que ver con el tema personal. Por ejemplo, a mí, de tantos años viviendo en Kazajistán, me gusta mucho que las estaciones estén bien marcadas. Me gusta disfrutar de un verano caluroso y a la vez me gusta disfrutar de un invierno frío. Me gusta mucho la nieve. Y sucede que en Barcelona específicamente es extremadamente húmedo el invierno. Y la gente dirá, bueno, si tú vienes de Kazajistán, un país que normalmente baja a menos 30, a veces hasta más, ¿cómo es que te molesta tanto el frío que puedes encontrar en Barcelona? Y bueno, ¿cuál es la razón? Pueden ser los grados superiores, o sea, no haber tanto frío en lo que es Barcelona, pero la humedad hace que ese frío lo sientas como en los huesos, un poco
incómodo, no sé cómo explicarte, sientes ese frío de una manera distinta. Esa es la primera. La segunda es el hecho, quizás por una cuestión de eso mismo, de esas temperaturas tan bajas que se pueden ver en Kazajistán, la calefacción es un servicio extremadamente barato, extremadamente, prácticamente es algo muy barato y a la vez es general, no existe una casa, un apartamento, una vivienda donde no haya calefacción. Siempre hay calefacción, siempre está encendida. De hecho, es general, no es como independiente de cada persona. Para que ustedes entiendan, en Kazajistán, el gobierno cuando enciende en los meses de frío la calefacción, tú tienes la opción de apagarla, pero aunque la apagues, vas a pagar lo mismo que si la tuvieras encendida, porque es un servicio general y prácticamente nadie la paga porque es que estamos hablando de que nadie quiere pasar frío. Mientras que en España me di cuenta que es un servicio muy costoso. Las personas como que se adaptaron a vivir ya con esas temperaturas. No voy a decir que a pasar frío, porque quizás ya el cuerpo se adaptó y simplemente no pasan frío. Pero para mí fue bastante frío, voy a decirlo así. Entonces eso es algo, como puedo decir, una de las cosas que más extrañé de Kazajistán, que es el hecho de tener acceso a esa calefacción y de cuando sales a la calle poder disfrutar de un invierno bonito, un invierno blanco, lleno de nieve, algo que me gusta mucho. Sobre la comida, sí tengo términos medios. No voy a decir que extrañé tanto la comida en Kazajistán porque no me gustó la comida en España, nada que ver. Simplemente puedo decir que sí extrañé algunos platos que me gustan mucho, pero a la vez disfruté plenamente de muchos otros platos que no puedo encontrar en Kazajistán. Así que en este apartado de la comida y de la cultura culinaria, puedo decir que hay como un empate. Las dos cosas me gustan mucho, extrañé algunas cosas y disfruté mucho otras. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Por último, la más evidente de todas, lógicamente, extrañé mucho la casa, extrañé mucho a mi esposa, extrañé mucho a mis hijos peludos que andan por ahí, la Lola y los dos gaticos. Entonces, en resumen, es eso. Para nada estoy criticando ni España ni Barcelona. Hay que tener eso siempre en cuenta porque las personas a veces tienden a malinterpretar. Si tú dices que extrañas una cosa o que te gusta más una cosa de un lugar que otra, ya ellos piensan que estás hablando mal y a veces te atacan, no vengas más y regrésate y esas tonterías. Nada que ver. Amo España, amo Barcelona, pero no puedo negar que hay muchas cosas que durante ese tiempo extrañé de Kazajistán. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí o por aquí les estaré dejando uno de los últimos videos que he hecho en toda esta travesía. Debe ser lo más probable que sea uno de los que hice estando todavía en España. Si les gustan los temas referentes a España, vayan a verlo, que todos están muy interesantes. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Chao.